Buenas noches, hoy nos encontramos nuevamente en nuestra reunión general. La idea de transmitir en vivo es para enviar una palabra y que sean edificados en este tiempo en el cual no nos podemos reunir en el templo. Y la segunda es para que a la distancia hagamos cuerpo, nos podamos reunir, aunque físicamente no estamos en un solo lugar, que en el espíritu podamos estar juntos y que toda la congregación pueda estar en un mismo espíritu escuchando la palabra del Señor y siendo edificados. El tema de esta noche se llama ¿para qué sirven las señales y por qué se nos olvidan? Es muy importante entender que hay momentos en los cuales se nos olvidan ciertas cosas, como hablábamos en reuniones anteriores, y vamos a ver ahora por qué algunas cosas se nos olvidan, que son importantes no olvidarlas. Pero antes de poder hablar de una señal, antes de poder hablar por qué se nos olvidan las señales y para qué sirven, vamos a definir qué es una señal. El diccionario dice que una señal es el indicio que permite deducir algo de lo que no se tiene un conocimiento directo. Lo voy a repetir nuevamente. Una señal es un indicio que permite deducir algo de lo que no se tiene un conocimiento directo. Si hablamos de señales de tránsito, ellas nos indican el camino que debemos seguir para llegar a nuestro destino. Pero también las señales de tránsito nos indican a medida que avanzamos cuán cerca estamos para lograrlo. Cuando hablamos bíblicamente, hablamos que las señales son acontecimientos que nos indican el cumplimiento de la palabra de Dios desde el principio hasta el fin de este mundo. Es importante que en esta etapa de esta generación, en la etapa que el mundo está viviendo, aprendamos a definir, a conocer, a definir las señales y también a seguir instrucciones. ¿Por qué se nos olvidan las señales? Número uno, por desconocimiento. Yo he llegado a la conclusión que hay personas que viven sin ni siquiera saber que existen señales. Simplemente viven y todo piensan que es por casualidad, que todo ocurre porque ocurre y ellos llevan la vida y van por la vida a lo que sale, por desconocimiento. Número dos, por indiferencia. Los que son indiferentes saben que las señales están ahí, que las señales son evidentes, que las señales se han ido cumpliendo, pero su indiferencia les hace ignorarlas. Hay personas que les da lo mismo lo que acontezca, pase lo que pase a su alrededor, les importa poco. Por eso es que usted hoy ve tanta irresponsabilidad en la gente, que se le da instrucciones, se le ponen señales, se les explica, pero simplemente han llegado a decidir que no van a seguir señales y que simplemente son indiferentes. No les importa lo que pase alrededor. Tres, ¿por qué se nos olvidan las señales? Por el momento o las circunstancias que atravesamos en un cierto momento de la vida. Cuatro, ¿por qué se nos olvidan o no tomamos en cuenta las señales? Por conveniencia. Hay personas que no quieren poner atención a las señales porque les son contrarias a su ritmo y manera de vida. Y las señales le muestran cambios radicales que no están dispuestos a emprender. Por conveniencia. Mire qué interesante. Hay personas que no quieren poner atención a las señales. Hoy mismo yo me sorprendía. Medio abrieron las playas en California y habían 28,000 personas en las playas sin tomar las precauciones y sin seguir las señales que el gobierno les ha puesto. Por eso es que hay personas que no quieren poner atención a las señales porque son contrarias a su ritmo y manera de vida, y las señales les muestran cambios radicales que no están dispuestos a emprender. Imagínese por un momento que usted va por la carretera manejando su carro, tiene que llegar a su destino y a un tiempo determinado. Va tarde, se encuentra en un semáforo que está en rojo, es una calle solitaria, no vienen carros por ninguna vía. Para usted en ese momento la señal es su adversario.
y se opone a sus intereses. Hace caso omiso a la señal, el semáforo está en rojo, y sigue conduciendo y llega a su lugar de destino. ¿Usted cree que usted cree en ese momento que si hubiese obedecido a esa señal, no hubiera llegado a tiempo y se siente que usted es listo? Y se le olvida que esa señal fue puesta para ser observada y obedecida. ¿Y qué sucede cuando nuestro ritmo de vida nos lleva a vivir en la conveniencia y no hacer caso a la señal? Se hace una costumbre de no poner atención a las señales hasta que choca y pierde la vida en el peor de los casos. Hoy vemos mucha gente que se les cambió el ritmo de vida, se les cambió su estilo de vida y se le ha puesto señales que son fáciles de seguir, pero hay que ser obediente para hacerlo. Así hay muchos que ven las señales de Dios y no hacen caso porque según ellos, Dios se opone a sus intereses hasta que fracasan. ¿Por qué no hacer de este alto en la vida, de este momento del mundo? ¿Por qué no hacer de este alto, de este momento de reflexión en la vida regular, poner mayor atención a las señales que nosotros encontramos? Vamos a ver todo un ejemplo en la Biblia de cómo encontramos gente que amaba a Dios, gente que servía a Dios, gente que estaba dispuesta a ir con Dios hasta las últimas consecuencias, pero en momentos determinados se les olvidaron ciertas señales que era importante observarlas. En Lucas capítulo 17, versículo 26 al 30 dice: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Me gusta, dice el versículo 28, asimismo como sucedió en los días de Lot, también comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los consumió a todos. Y esta es una señal, y dice el versículo 30, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Mire qué tremenda esta escritura, porque la Biblia dice que estaban metidos en un mundo donde ignoraron las señales que estaban sucediendo en las dos épocas, en la época de Noé y en la época de Lot. Y hoy mismo me sorprende a mí que la gente está más preocupada no que pueda pasar con sus vidas, sino más bien cuándo vuelven a comprar, a vender, a salir y a entrar. Mateo, el versículo que sigue, Mateo 24, versículo 37 dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, Mateo lo aclara un poquito más, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca, versículo 39. Y esta es la palabra clave en este tiempo, y no entendieron. Yo oro al Señor, oro al Espíritu Santo que traiga entendimiento. Me sorprende, hablamos de la distancia que hay que tener, hablamos de esas reuniones en grupos grandes, hablamos que cada quien tiene que estar pues guardando la distancia y teniendo prudencia, pero hay gente que no entiende, hay gente que sigue haciendo lo mismo, siguen viviendo como antes, pero no entendieron, dice, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Creo que desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios es un Dios de señales. Creo que usted estaría de acuerdo conmigo. Dios es un Dios de señales. Conociendo Dios perfectamente al hombre y entendiendo que el hombre por sí mismo es incapaz de discernir los tiempos y los acontecimientos, Dios ha puesto señales para que el hombre entienda lo que Él ha dicho y hará a través de los tiempos en este
mundo. Luego Dios, con las señales y a los que les interesa saber las cosas de Él, las cosas de Dios, les ha dado de su espíritu para que no se pierdan y lean bien las señales y las sigan. Dios nos ha dado de su espíritu, iglesia. Dios nos ha dado de su espíritu para que nosotros podamos entender los tiempos, entender los momentos, y por favor, Dios nos ha dado de su espíritu para que también podamos obedecer. En Lucas capítulo 9, versículo 22, diciendo, Jesús le dice a sus discípulos, escuche bien qué interesante este ejemplo que les voy a poner, porque no se trata de ser bien intencionado, se trata de tener clara la indicación, la señal, la instrucción. Jesús le habla a sus discípulos y dice, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas. La palabra necesario habría que subrayarla ahí, porque necesario es que va a pasar, tiene que suceder, nadie lo puede evitar. Jesús le está hablando a sus discípulos cuál va a ser su desenlace humano, terrenal, aquí en esta tierra, que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Mire qué tremendo, la instrucción, la señal está clara. Pero vamos más adelante en Lucas capítulo 24, versículo 1 al 12. El primer día de la semana, muy de mañana, Dios les da las señales, Dios les da las instrucciones de todo lo que va a pasar. Pasan los 3 días, la víspera de pasar los 3 días, Jesús les ha dado instrucciones y les ha dado señales bien claras. Al tercer día, yo voy a resucitar. Era gente que amaba a Dios, no nos cabe duda. Era gente que servía a Dios, no nos cabe duda. Pero en un momento determinado, tal vez por la parte humana, la parte de la pérdida, la parte de la situación, la parte de la tribulación, dice la Escritura que en el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Mire que este versículo 1 dice la Biblia que, y permítame ir más allá, nosotros elogiamos a estas mujeres que se tomaron el tiempo para preparar las especies aromáticas, se tomaron tiempo para reunirse y para caminar rumbo de sus casas al sepulcro. Pero si ellas hubiesen entendido en ese momento, se hubieran puesto a pensar en lo que Jesús les había dicho, no hubiesen estado en esa preparación, sino más bien expectantes de dónde le iban a ver a Jesús resucitado. En el versículo 2 dice, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, cuando a uno se le olvidan las señales, cuando a uno se le olvida la instrucción, uno se queda perplejo, se queda sorprendido cuando pasa por alto ciertas instrucciones y ciertas señales que nos ayudan a entender el momento. Y aquí que se pararon junto a ellas 2 varones con vestidura resplandeciente. 2 ángeles se pararon ahí y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Mire qué tremenda esta, tiene que haber una intervención divina para recordarle a estas mujeres los acontecimientos, las señales y las instrucciones. Creo que hoy en día, a través de la televisión, a través de la radio, a través de las redes, hay voces que se están levantando para decirle al mundo que hay instrucciones dadas por Dios para que en este momento la iglesia pueda surgir y pueda alumbrar y pueda ser sal y pueda seguir haciendo lo que le corresponde hacer a la iglesia. Versículo 6 dice, no está aquí,
sino que ha resucitado. Y esta palabra que estos ángeles que le aparecen a estas mujeres le dicen simplemente es: miren lo que dice, acordaos de lo que os habló. En otras palabras, los ángeles le dicen a estas mujeres: acordaos de la señal que les dio y acordaos de las instrucciones que les dio cuando aún estaba en Galilea. Creo que el Espíritu Santo hace esa obra hoy en la iglesia de recordarnos a nosotros las promesas, la palabra de Dios, que en todo momento debe estar fresco en nuestro alma, en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestro ser, para que nada de lo que pueda suceder nos pueda sorprender. Dice la Escritura, cuando nosotros vamos diciendo, los ángeles le recuerdan a esta mujer. ¿Se acuerdan cuando aún estaba con ustedes en Galilea? Jesús les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Versículo 8. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Gloria a Dios por lo que hicieron estas mujeres. Se acordaron. Y yo oro al Espíritu Santo para que todos aquellos que están al alcance de mi voz hoy se acuerden de las palabras que Dios nos ha hablado a la iglesia Amor Viviente y a todos aquellos que están al alcance de mi voz, a los familiares, amigos y todos aquellos que están intercambiando este mensaje. Que nos acordemos cuando estábamos reunidos en el templo lo que Dios nos ha hablado, lo que Dios nos ha dicho, la visión que tenemos, porque aún allá en nuestras casas Dios va a cumplir su propósito en nosotros. Versículo 10 dice así: eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Versículo 11. Los discípulos están reunidos, están pensando en todo lo que ha acontecido, porque Jerusalén misma, una ciudad, fue conmovida con el arresto de Jesús, con la crucifixión de Jesús. Y ellas llevan la parte que toca hacer, y es la resurrección. Versículo 11 dice: mas a ellos les parecían locura las palabras de ella. A los discípulos también se les había olvidado las señales, las instrucciones y las pláticas que Dios había compartido con ellos. A ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Versículo 12. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Si Pedro solamente hubiese recordado lo que Jesús había dicho en ese momento, las señales y las instrucciones, también le digo, aunque era un hombre entregado, era un hombre decisivo, era un hombre que iba con todo, se hubiera ahorrado ese viaje al sepulcro. Mire qué tremendo. Porque en Mateo capítulo 16, versículo 21 al 23 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Versículo 22 dice: entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. Lo que era necesario, Pedro no lo podía detener. Pedro había escuchado esta instrucción. Tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciéndole: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino
en la de los hombres. Cuando nosotros interponemos las cosas de los hombres antes que las cosas de Dios, vamos a tener problemas con recordar lo que Dios nos ha dicho. Creo que deberíamos conocer las señales para que los acontecimientos no nos sorprendan. Hay mucha gente sorprendida porque ha olvidado las señales. Los discípulos se sorprenden por la resurrección de Jesús. Más adelante sigue diciendo, la Escritura dice en Juan capítulo 1, versículo 29 al 34. El siguiente día vio Juan. Mire, esta Escritura es muy importante. Que no estamos hablando de cualquier gente. Estamos hablando de gente que amaba a Jesús. Gente que tenía pasión con Jesús, pero que en algún momento hubo algo que les hizo como olvidar la instrucción y la señal. Mire el caso de Juan. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mire lo que dijo Juan en el versículo 29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan no podía haber dicho esto si no le hubiese sido revelado por el Espíritu. ¿Cuántas veces nosotros hemos pasado lo de Juan? Hay momentos en los cuales hay revelación, hay momentos en los cuales Dios, el Espíritu Santo, alumbra su palabra, nos revela cosas, pero que en algún momento determinado, producto del momento, la circunstancia, la aflicción, se nos olvida. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio. Juan dio testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar, Dios mismo, el que me mandó a bautizar con agua, aquel me dijo. Juan oyó la palabra de Dios. Juan vio a Jesús. Tuvo una revelación sobre quién era Jesús, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él. Ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¡Qué tremendo! Lucas capítulo 7, versículo 18 dice, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Vienen los discípulos y le dicen a Juan lo que Jesús está haciendo y la obra que Jesús está haciendo, sabiendo la revelación que tenía Juan de quién era Jesús y por qué él había venido a bautizar en el desierto en agua, y la revelación que tiene de que Jesús es el Señor. Pero Juan en ese momento está preso. Juan en ese momento está en tribulación. Juan en ese momento está en una situación difícil. Ama al Señor, ha servido al Señor, pero hay una parte en ese momento frágil de la humanidad de Juan. Y no estamos criticando a Juan, no estamos criticando a Pedro, no estamos criticando a las mujeres que fueron al sepulcro, simplemente queremos aprender algo de todas estas escrituras. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos en el versículo 19 y les envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cualquiera de nosotros pudiese preguntar qué le estaba sucediendo a Juan. Aún sus propios discípulos le han dicho, Juan, tú nos hablaste de él, a ti se te fue revelado, tú oíste al Padre, a ti te dieron señales. Pero en ese momento, Juan está pasando un momento difícil que necesita
en ese momento aclarar ciertas cosas. Versículo 20. Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: Id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Los discípulos se van con el mensaje a Juan y decirle: Juan, lo que tú viste, lo que se te fue revelado cuando estabas en el Jordán, así es, Juan. Venimos a confirmarte que lo que tú viste, lo que tú dijiste, lo que tú oíste del Padre, así es. Cuando estos se fueron, versículo 24, y alguien tiene que confirmar la fe de muchos en este tiempo. Alguien tiene que confirmar la revelación y lo que Dios ha dicho a muchos de nosotros en este tiempo de aflicción, en este tiempo de dolor, en este momento de pérdida, en este momento de difícil. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente. Mire qué tremendo, porque cualquier persona normal, común y corriente hubiese criticado a Juan. Cualquier persona hubiese hablado mal de Juan. Pero mire lo que hace Jesús con su amor hacia Juan. Comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Más, ¿qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo. Mire que Juan manda a sus discípulos a confirmar en ese momento donde hay cosas que se están revueltas en toda la situación de Juan, en su ser, en su condición, en su situación particular de estar preso. Y dice Dios: sí, os digo, y más que profeta, este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Mire qué tremendo, porque este es Jesús hablando. El versículo 29 dice: y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley, miren, los fariseos andaban con las señales perdidos. Los intérpretes de la ley también. Jesús vino a revolucionar su religiosidad, vino a revolucionar su mal corazón, y se quedan ellos sin idea de lo que estaba sucediendo. Dice la Escritura que desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y dijo el Señor: ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lloráis. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Mire qué tremendo.
Porque Jesús también habla claramente de aquellos que van a ver, aquellos que van a tener la experiencia de ser expuestos a ciertas cosas espirituales, pero van a ser como los jóvenes, que les tocaron música y no bailaron, les endecharon y no lloraron. ¿Por qué? Porque hay gente que ha decidido simplemente vivir su vida como mejor les parezca, ignorando las señales, las instrucciones y el consejo de Dios. Dios quiera que a ninguno de nosotros nos pase que en esta temporada ignoremos, seamos indiferentes y no hagamos caso a las señales que hoy tenemos enfrente nuestro. Busquemos a Dios, obedezcamos, que ya Dios ha establecido todo lo que va a acontecer y a nosotros nos corresponde simplemente obedecer. Oro en esta noche para que tú que estás al alcance de mi voz, te arrepientas de tus pecados y vuelvas a Dios. Porque si las señales que hemos vivido hasta hoy se han cumplido, estoy seguro que lo que viene se va a cumplir. Y oro para que todo lo que pueda venir, el Espíritu Santo nos dé el valor, nos dé la fuerza para permanecer firmes hasta que Cristo venga. Dios les bendiga y nos vemos hasta la próxima. Les amo en el amor del Señor. Queremos ver tu rostro, Señor, y amarte para siempre. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Decimos santo. Santo, 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 yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte, quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Sus ángeles dicen.
santo, dice, cantan santo, y su iglesia, y contemplar tu majestad y el resplandor, rama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor, derrama, derrama tu amor y poder cuando cantamos, y contemplar y el resplandor, derrama, derrama tu amor y poder, y contemplarte, y contemplar tu majestad, oh, y el resplandor de tu gloria, derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo. Santo, 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 oh, santo, santo, santo. Quiero verte, Señor. Santo, 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 tú eres. Decimos. Santo, santo, tú eres santo, contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria, derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contempla tu majestad y el resplandor de tu gloria, derrama tu amor y poder cuando cantamos santo, 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 tú eres. Quiero verte, santo, 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 tú eres santo, 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 yo quiero ver.